Hoy vamos a ver teoremas de ángulos de circunferencias. El primer teorema que veremos es del ángulo central. La primera fórmula nos dice que su medida es la misma que del arco de circunferencia que cortan sus lados y nos da ahí la fórmula. Nos dice que el ángulo A es igual al arco AB. Ok, vamos a ver un ejemplo a continuación. Bien, entonces al principio apareció el teorema del ángulo central, ¿sí? Vamos ahora a ver un ejemplo de ese teorema para que puedan entenderlo. Nos decía de que el vértice es el centro de la circunferencia. ¿Qué más nos decía? De que su medida es la misma que la del arco de la circunferencia que cortan sus lados. Eso nos decía. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir eso? De que vamos a tener lo siguiente. Tendríamos 2x más 40 más 4 es igual a 44. Eso es lo que nosotros tendríamos. Resolviendo esa ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 2x es igual a 44. El 4 que está sumando pasa a restar. Me quedaría que 2x es igual a 40. En el que x va a ser 40 sobre 2. Despejando, ¿no? El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me daría que x vale 20. ¿Ok? Bien, ese es el ejemplo en cuanto al ángulo central. Nos dice que el ángulo es igual al, al arco de la circunferencia que cortan sus lados, a este arco de acá, ¿ok? O sea, este ángulo se va a igualar al arco que está acá. 2x más 4 igual a 44. Bien, vamos a ver otro teorema. La siguiente fórmula que veremos es el ángulo inscrito. Nos dice que su medida es la mitad de la del arco de la circunferencia que cortan sus lados. ¿Ok? Ahí nos da la fórmula y ahora vamos a ver un ejemplo aplicando esa fórmula. Bien, tendríamos ahora el del ángulo inscrito. Bien, nos dice que su vértice es un punto de la circunferencia. El vértice es un punto de la circunferencia. Puede ser cualquiera, puede ser que la esté acá, que la esté acá, que la esté acá. ¿Ok? Sus lados son dos rectas secantes que cortan a la circunferencia. Ahí está. Y nos decía también de que su medida, la medida del ángulo, es la mitad del arco de la circunferencia que cortan sus lados. O sea, este ángulo que está acá, esta medida que está acá, es la mitad de 24, del arco de la circunferencia que cortan sus lados. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tendríamos lo siguiente. Tendríamos, ¿cuánto mide el ángulo? El ángulo mide x más 2 sobre 2. Y eso va a ser igual a 24 sobre 2. ¿Ok? Eso nos está diciendo. Bien, y lo resolvemos. Todo se resuelve por forma de ecuación. Son ecuaciones simples. Por ejemplo, acá mitad se va, mitad se va. ¿Ok? Como son dos divisiones iguales en ambos lados, se pueden retirar. Y me quedaría lo siguiente. Tendría x más 2 es igual a 24. Bien, en donde x va a valer 22. ¿Correcto? El 2 que está acá pasa a restar y se resuelve la ecuación. Bien, esto sería en cuanto al ángulo inscrito. Vamos a pasar ahora a otro teorema. Ahora vamos a ver la tercera fórmula, que es del ángulo exterior. Nos dice que su medida es la semidiferencia de los arcos de la circunferencia que cortan sus lados. Como mencioné, ahí nos dan la fórmula también. Y ahora vamos a ver un ejemplo aplicando esa fórmula. Las fórmulas que aparecen aquí no son difíciles, son fáciles de aplicar y se resuelven mediante ecuaciones que también llegan a ser muy fáciles. Bien, vamos a ver ahora el ángulo exterior. El ángulo exterior nos decía de que su medida es la semidiferencia. ¿Qué significa semidiferencia? Que es una diferencia a la mitad, ¿verdad?
es una semidiferencia de los arcos de la circunferencia que cortan sus lados. O sea, acá se forman dos arcos, este arco de acá y el arco que está acá, ¿verdad? Entonces, digamos que acá le vamos a dar de E, entonces tenemos el arco de E y el arco AC. ¿Correcto? Dice que es la semidiferencia de esos dos arcos. O sea, tendríamos de la siguiente manera, nos diría de que X es igual a 68 menos 22, y como es semidiferencia, dijimos que era una diferencia a la mitad. Y restamos nada más, ¿no? 68 menos 22 me da 46 sobre 2. Me quedaría de que X toma el valor de 23. ¿Ok? Y así de simple se resuelven estos ejercicios. Simplemente es guiarse con las fórmulas que nos dan, ¿ok? Nada más. Bien, a continuación veremos dos fórmulas más. Bien, como se han dado cuenta, los ejemplos son súper fáciles. De estas dos fórmulas ya no vamos a ver más ejemplos, pero se las voy a presentar para que ustedes las puedan tener en cuenta. Esta fórmula que sigue es el ángulo semiinscrito. Su medida es la mitad de la del arco y la circunferencia que cortan sus lados. O sea, ahí nos dice que el ángulo A es igual al arco BC sobre 2. ¿Ok? La siguiente fórmula es el ángulo interior. Esta fórmula sí la van a usar para resolver el trabajo que se les va a dejar. Nos dice que su medida es la semisuma del arco de la circunferencia que cortan sus lados y del que cortan sus prolongaciones de sus lados. O sea, nos está diciendo ahí que el ángulo A es igual al arco AC que vemos ahí en pantalla más el arco ED, que es su opuesto, y todo eso sobre 2.